Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos a otro Iceberg de fútbol, esta vez del torneo Canteras de América. Nivel 1. La creación del torneo. El torneo Canteras de América es un torneo amistoso de fútbol juvenil sub-17, organizado para ofrecer más partidos de preparación a los equipos. El torneo Canteras de América tiene por objetivo generar una competencia de alto rendimiento, a la vez de favorecer las relaciones institucionales y brindar parámetros de distintas culturas deportivas. La intención es que a futuro el certamen se pueda jerarquizar e instalar para próximas ediciones, hasta su consolidación como campeonato anual. Los equipos se dividen en 3 llaves: la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce, según su rendimiento en la fase de grupos, y se lleva a cabo en Rosario, Argentina, y el Club Atlético Newell's Old Boys será anfitrión del torneo. Equipos campeones. Como el torneo es nuevo, debido a que hay solo 4 ediciones desde el 2022 hasta el 2025, y en cada edición hubo un campeón diferente, y estos son los siguientes: Newell's Old Boys, Atlético Paranaense, Gremio de Porto Alegre, y el nuevo campeón del torneo es la selección de Venezuela. Venezuela campeón 2025. La selección de Venezuela en el fútbol es conocida como la Cenicienta de Sudamérica, debido a sus malas campañas, por las cuales la han catapultado a ser la única selección de Sudamérica que jamás clasificó al Mundial, y es junto con Ecuador, las 2 únicas selecciones que hasta ahora nunca ganaron la Copa América. Pero cuando se habla de categorías juveniles, es donde ahí, Venezuela casi siempre tiene la mística, ya que ha tenido resultados destacados, entre ellos, su participación en el torneo Canteras de América 2025, como su preparación al Mundial Sub-17 del mismo año. La Vinotinto fue colocada en el grupo C, junto con el Montevideo City Torque de Uruguay, el Palmeiras de Brasil, y la Universidad Católica de Chile. Su inicio fue de saldo gris, tras empatar 2-2 ante los Cruzados, luego empató con el mismo resultado contra el equipo de la capital charrúa, y le puso fin a su sequía de victorias en la fase de grupos, tras golear 3-0 al Verdao, siendo líder del grupo con 5 puntos, los mismos que el Torque, pero con una diferencia de gol superior. En semifinales enfrentó a la selección de México, siendo el primer partido entre selecciones nacionales en todo el torneo, y el equipo criollo ganó por 2-1, y en la gran final, Venezuela enfrentó al Gremio de Brasil, y terminó ganando 2-0, coronándose campeón del torneo por primera vez, siendo la primera selección en ganar este torneo. Si bien es cierto que el Mundial es para todos, menos para Venezuela, entonces el Canteras de América lo puede ganar Venezuela, menos todo el mundo, jajaja. El primer título internacional de la lepra, el Newell's Old Boys, es junto con Rosario Central, los equipos más tradicionales de la ciudad de Rosario en Argentina. Y recientemente obtuvo un gran logro, al ganar el torneo Canteras de América del 2023, siendo organizador del mismo. La lepra empezó en el grupo A, junto con el Olimpia de Paraguay, el Alianza Lima de Perú, y el Peñarol de Uruguay. Su inicio fue de lo mejor, luego de ganar 3-2 al Maña, después golearon 3-0 al Blanquiazul, y derrotaron 2-0 al Decano, terminando de liderar el grupo con puntaje perfecto. En semifinales se enfrentó al Gremio de Brasil, quien venía de ganar la pasada edición, eliminando al cuadro de Porto Alegre por 2-1, y en la gran final, se enfrentaron a la selección de Panamá, ganando el partido por la mínima, terminando de ser campeón del torneo, y también obteniendo probablemente, el primer título internacional de su historia. Como dato curioso, el canterano venezolano, Andrew Pereira, salió campeón con el cuadro rojinegro de Rosario. Preparación para el Mundial Sub-17. En los años impares, el torneo Canteras de América sirve como un preparativo para el Mundial Sub-17 de esas épocas. Sin embargo, gracias al cambio de formato anual desde 2025, el torneo ahora busca que las selecciones que clasificaron al torneo global, se preparen jugando este torneo de forma constante. Nivel 2. Copas de Oro, Plata y Bronce. Luego de la primera edición del torneo del 2022, jugada por 5 equipos, entre todos contra todos, en 2023, cuando el número de participantes pasa de 5 a 8, se introduce la fase de grupos, con 2 grupos de 4, en el cual, los 2 primeros de cada grupo acceden a las semifinales de la Copa de Oro, y los 2 últimos de cada grupo, también pueden acceder a las semifinales de la Copa de Plata.
A partir del 2024, ahora juegan 12 equipos, con 3 grupos de 4, en donde los últimos de cada grupo, y el peor tercero, pasan a las semifinales de la Copa de Bronce, los 2 mejores terceros, y los 2 peores segundos, acceden a las semifinales de la Copa de Plata, y el líder de cada grupo, junto con el mejor segundo, juegan las semifinales de la Copa de Oro, siendo esta última, la fase definitiva del torneo, que definirá al campeón. Panamá subcampeón 2023. La selección de Panamá es una de las mejores selecciones de la CONCACAF, y hoy en día es la mejor selección de Centroamérica. Y en 2023, luego de clasificar al Mundial Sub-17 de ese año, disputó el torneo Canteras de América, siendo la primera selección en participar en este torneo, para prepararse para la cita mundialista. El equipo canalero fue puesto en el grupo D, junto con el Colo-Colo de Chile, el Talleres de Córdoba de Argentina, y el Gremio de Brasil, vigente campeón del torneo. Su inicio fue excelente, luego de golear al Cacique por 4-0, luego, empató 1-1 ante el Tricolor, y derrotaron a los cordobeses por 2-0, liderando el grupo con 7 puntos. En semifinales enfrentó al Olimpia de Paraguay, y ganó por 2-1, y en la gran final, enfrentó al Newell's Old Boys de Argentina, y lamentablemente perdieron por la mínima, terminando como subcampeón del torneo, dejando una buena imagen. Predio Jorge Grifa. El complejo polideportivo Jorge Grifa, anteriormente conocido como Complejo Bella Vista, es un centro de entrenamiento de alto rendimiento y predio deportivo perteneciente al Club Atlético Newell's Old Boys, ubicado en la zona oeste de Rosario, Argentina. Inaugurado en 1985 y renombrado en 2018, el complejo lleva el nombre en honor de Jorge Grifa, formador de juveniles del club. El complejo alberga los partidos del torneo Canteras de América. Venezuela contra México 2025. El 23 de mayo del 2025, Venezuela y México se enfrentaron en las semifinales de la Copa de Oro del torneo Canteras de América, siendo este partido, el primero en el que se enfrentan selecciones nacionales. Para empezar, en un contraataque, México se iba a acercar al arco de Venezuela, sin embargo, Luigi Pagano despejó un centro. Luego, otro ataque de la selección azteca pudo marcar el primer gol del juego por un error defensivo y una mala salida del arquero, en el que nuevamente salvó Pagano. Después de un tiro de esquina, Alan Vázquez atajó, luego de un saque erróneo. En la banda, se ha visto como Yerwin Zulbarán se ha bailado con los jugadores rivales, hasta que luego, Venezuela empezó a adelantarse, gracias a un golazo de Marco Libra, tras un saque de banda. Luego, Venezuela siguió buscando aumentar la ventaja por un mal pase al arquero de México, sin embargo, el balón chocó al palo luego del remate de David García. Cuando Venezuela iba a buscar el segundo gol, en defensa, México casi cometió un blooper, sin embargo, hasta ahí no pasó nada. Ya casi finalizando el primer tiempo, luego de puro despelote, David García marcó un golazo de fuera del área, aumentando la cuenta para Venezuela. A partir del segundo tiempo, el arbitraje empezó a inclinar la balanza, ya que pitó un penal inexistente para México, el cual terminó siendo convertido por Máximo Reyes, luego del rebote del arquero, dándole el descuento para el equipo norteamericano. Después de aquella jugada controvertida, los jugadores mexicanos fueron perdonados de recibir tarjetas por faltas cometidas, hasta incluso dejando 10 minutos de adición, y luego de muchas situaciones provocadas por cada lado, el partido finalmente se terminó, y Venezuela terminó por ganar por 2-1, pasando a la gran final contra el Gremio de Brasil, mientras que México tendría que buscar el tercer lugar del torneo contra el Newell's Old Boys de Argentina. El resto es historia. Selecciones que han participado. A partir del 2023, el torneo Canteras de América empieza a invitar selecciones nacionales a competir en el torneo, y esas selecciones son las siguientes. Venezuela, quien participó en las ediciones de 2024 y 2025, México, que de igual manera participó en las ediciones 2024 y 2025, Ecuador, que solamente jugó la edición del 2024, y Panamá, que jugó únicamente en la edición del 2023. Nivel 3. Clubes modestos que participaron. En el torneo Canteras de América, casi siempre se han invitado a equipos que siempre tuvieron una trayectoria respetable en el continente americano. Pero también, se han invitado equipos, que recientemente están dando la sorpresa. Entre esos clubes, están el Academia Puerto Cabello de Venezuela, el Montevideo City Torque de Uruguay, el Vitória de Brasil, y el Jorge Wilstermann de Bolivia, cuya participación que tuvieron sus respectivos equipos, han debutado en la edición del 2025.
Atlético Paranaense contra Alianza Lima 2024. El 13 de mayo del 2024, el Curazao y el Blanquiazul se midieron por la primera fecha del Grupo B, en el torneo Canteras de América. Y lo que iba a ser una victoria fácil para el equipo del estado de Coritiba, terminó siendo una postal inexplicable que quedará para la posteridad. El Alianza Lima terminó ganando el juego por 3-2. Ante eso, solo puedo decir: jajajaja, ¿cómo te va a ganar Alianza Risa XD? Pero bueno, como se ha dicho siempre, en el fútbol sudamericano puede pasar cualquier cosa. Enfrentamiento entre clubes de un mismo país. En el Canteras de América, casi nunca se habían enfrentado equipos de un mismo país, debido a que invitan a pocos equipos por cada país. Sin embargo, empezó a verse duelos en donde habían equipos del mismo país enfrentándose en el torneo. A continuación, estos son los siguientes partidos en donde los protagonistas fueron clubes de un mismo país. En 2024, vimos en la final de la Copa de Bronce, el enfrentamiento de clubes argentinos entre el Newell's Old Boys y el Estudiantes de La Plata, cuyo marcador terminó 2-2, y en penales terminó a favor de la Lepra 5-4. Y en 2025, esta secuencia sucedió dos veces, empezando por el partido por el tercer lugar de la Copa de Plata, entre los equipos uruguayos de Peñarol y Montevideo City Torque, donde el Man ya terminó por ganar el partido por 2-0. Y por último, se encuentra la final, también de la Copa de Plata, entre los cuadros brasileños de Palmeiras y Vitória, donde el equipo del estado de Salvador logró ganar por la mínima. Los partidos se juegan hasta 80 minutos. Al ser un torneo sub-17, los partidos del torneo Canteras de América se juegan hasta los 80 minutos. Esto debido a que el torneo dura una semana y se reparte de la siguiente manera. En los primeros 3 días se juega la fase de grupos de forma seguida, el cuarto día sirve como descanso, el quinto día son las semifinales, y el sexto y último día es la gran final. Espero que ahí lo hayan captado bien. Nivel 4. Grupo A 2024. Una de las postales que dejó la edición 2024 del torneo Canteras de América, fue en el Grupo A, en el que estaban la selección sub-17 de Venezuela, el Peñarol de Uruguay, el Estudiantes de La Plata de Argentina, y el Colo-Colo de Chile. Y antes que nada, la vez en la que vi a Venezuela en este grupo, que era el grupo de la muerte, pareciera que aquí la tendría bien complicada. Siguiendo, en la primera fecha de este grupo, Venezuela goleó 3-0 al Peñarol, mientras que el Estudiantes y el Colo-Colo empataron 1-1. En la segunda fecha, Vinotintos y Pinchas empataron 1-1, mientras que el Man ya venció al Cacique por 2-0. Y la última fecha, la cual hay que decir que fue totalmente frenética, cerró con la victoria colocolina por la mínima ante los Chamos, mientras que el Carbonero y el Cuadro de La Plata empataron 2-2, dejando la tabla del grupo de la siguiente manera. El líder del grupo fue Venezuela, con 4 puntos, seguido de Peñarol, con 4 puntos también, tercero el Colo-Colo, quien de igual manera tuvo 4 puntos, y por último, el Estudiantes de La Plata, que quedó al fondo con 3 puntos, siendo último del grupo sin siquiera perder ningún partido. Venezuela terminó pasando a la Copa de Oro, gracias a la diferencia de gol. Con la selección, y un club a la vez. Y sí, sé que les puede parecer demasiado extraño que en un torneo amistoso, estén la selección nacional de un país, junto con uno de sus clubes de su liga local. Esto pasó en el torneo Canteras de América del 2025, donde no solo la selección de Venezuela ha sido invitada al torneo, sino que también se invitó a uno de sus clubes, en este caso, a la Academia Puerto Cabello. Por tanto, Venezuela es el primer país en participar tanto con su selección, como con uno de sus clubes en el torneo Canteras de América. Aunque claro, este torneo no es el único en donde suceden estas cosas. La paternidad de Venezuela ante equipos brasileños. Antes de que digan de que el video es una termeada, sí, pero aún así, no se puede negar de que esto pueda suceder. Siguiendo, en el torneo Canteras de América, Venezuela, además de presumir cualquier cosa en este torneo, también puede presumir de que nunca ha perdido contra un club brasileño hasta la fecha subido este iceberg. A continuación, vamos a ver caso por caso. En 2024, el partido de semifinales de la Copa de Oro del torneo, se dio como Venezuela enfrentó al Atlético Paranaense, futuro campeón de la edición, en donde han empatado 2-2, y el cuadro del estado de Coritiba ganó 4-3 por penales. Y en el partido por el tercer lugar de la misma ronda, Venezuela enfrentó al Palmeiras, donde Venezuela terminó ganando por la mínima, entrando al podio, llevándose el tercer lugar del torneo.
Y en 2025, por la última fecha de la fase de grupos, Venezuela enfrentó de nuevo al Palmeiras, y quedó a favor de la Vinotinto por goleada de 3-0. Y luego, Venezuela en la gran final, enfrentó al Gremio, donde Venezuela terminó siendo contundente, después de ganar 2-0, y posteriormente llevándose el título. El historial de Venezuela ante los clubes brasileños en el Canteras de América, se resume en 4 partidos, con 3 victorias, y un solo empate. Por tanto, son factos, y por consiguiente, se tenían que decir, y se dijeron. El penal de Víctor Fun 2024, en el partido por el tercer lugar, entre Venezuela y el Palmeiras de Brasil por el torneo Canteras de América 2024, ocurrió la siguiente situación. A los últimos minutos, en un contraataque, Venezuela estaba a punto de llegar al arco del cuadro paulista, mientras que hubo una falta cometida al venezolano Leander Pimentel hecha por el canterano del Palmeiras, Luis Fabiano, la cual terminó siendo sancionada con la pena máxima. Sin embargo, en la repetición se notó que la falta fue provocada afuera del área. Y claro, a pesar de esa polémica, el penal fue convertido, gracias al central Víctor Fun, anotando el único tanto del juego, que terminó a favor de Venezuela por la mínima, llevándose el bronce en este torneo. Panamá contra Olimpia 2023. En las semifinales del torneo Canteras de América del 2023, se enfrentaron la selección de Panamá, y el Olimpia de Paraguay. El juego terminó a favor del equipo centroamericano por 2-1. Y claro, cuando el primer tiempo iba a terminar, hasta ahí todo estaba bien, sin embargo, el partido se sale de contexto, cuando se agregó el tiempo para acabar la primera mitad. En consecuencia, se terminaron por agregar 15 minutos para terminar el primer tiempo. Sin comentarios. Esta situación hizo que este partido se convirtiera en el que más tiempo duró en todo el torneo en sus cortos años de vida. Nivel 5. Mala participación de Ecuador 2024. La selección de fútbol de Ecuador, en tiempos actuales, se ha visto como ha destacado en varios torneos, en especial en el ámbito juvenil, en donde es su fuerte, que lo llevó a hacer campañas para la posteridad. Y en 2024, viajaron a Argentina, para disputar el torneo Canteras de América. Y lo que iba a ser otra participación destacada de Ecuador, dado a que casi la mayoría de sus canteranos convocados juegan en el Independiente del Valle, club ecuatoriano con las mejores juveniles del continente americano, terminó siendo un fracaso inesperado. Los ñaños fueron colocados en el grupo B, junto con el Alianza Lima de Perú, el Talleres de Córdoba de Argentina, y el Atlético Paranaense de Brasil, futuro campeón del torneo. Inició con el pie izquierdo, tras perder ante el conjunto argentino por 2-0, luego caer 2-1 contra el blanquiazul, y perder por el mismo marcador ante el Curazao, terminando última del grupo sin ningún solo punto, siendo obligada a jugar la Copa de Bronce. En las semifinales de la Copa de Bronce, Ecuador enfrentó al Estudiantes de La Plata de Argentina, y cayó por 4-2, y en el partido por el tercer lugar, enfrentó al Olimpia de Paraguay, donde cayó también por 4-2. Luego de esa participación, Ecuador se fue del torneo como el peor equipo, al jugar 5 partidos en total, y perderlos todos. Sin duda, una participación de Ecuador que pintaba para ser positiva, pero que lamentablemente no demostraron nada, hasta incluso siendo también una infortuna premonición de sus malas campañas a nivel juvenil en las próximas competiciones. Ojalá que Ecuador vaya resolviendo este problema. Casi nunca los grandes de América ganan el torneo. El torneo desde que se creó, se han invitado a las filiales de los equipos más poderosos de América. Sin embargo, este torneo está tan parejo, que casi nunca se ha visto como los equipos grandes, salvo el Gremio de Brasil, que ganó la edición del 2022, y por ahí el Atlético Paranaense con su título en 2024, han salido campeones, y en cambio, hubieron equipos subestimados que han podido colarse y ganar este torneo, dándole al Canteras de América, una pizca de locura impredecible. Todo aquel que gane el torneo termina mal el año. Es verdad, me fumé una buena XD, pero aquí me llegó la hipótesis de que todo aquel que gane el torneo Canteras de América, termina el año de forma escandalosa. Empezando con Gremio, en 2022, que ganó el título de la primera edición, y posteriormente de ganar el torneo en Argentina, la institución, que todavía estaba vagando en la segunda división del fútbol brasileño tras bajar a la misma en 2021, ha podido ganar solamente la Recopa Gaucha, mientras que en la segunda división, logró obtener el ascenso, sin embargo, no pudo salir campeón, al estar 13 puntos del Cruzeiro, el campeón de la segunda división brasileña.
En 2023, el Newell's Old Boys, que como organizador, logró ser campeón, y luego de eso, quedó eliminado de la Copa Sudamericana por los octavos de final, y en la Liga Argentina finalizó en el puesto 14, con 35 puntos. En 2024, el Atlético Paranaense de Brasil, que en el año de su centenario, se quedó con la tercera edición del torneo, pero que luego de ese título, tuvo resultados desastrosos, ya que quedó eliminado por los cuartos de final, tanto en la Copa de Brasil, como en la Copa Sudamericana, y que para colmo, bajó a la segunda categoría del fútbol brasileño, al finalizar en la posición 17, y estar a 2 puntos de mantenerse en el Brasileirao, terminando de forma caótica el año de su centenario. Y en 2025, la selección de Venezuela, que se quedó con la edición del 2025, se ha visto como su selección absoluta, ha protagonizado el desenlace más caótico y trágico, probablemente de su historia, por las eliminatorias al Mundial 2026, ya que de nueva cuenta, la Vinotinto vuelve a quedarse sin Mundial, a estar a 2 puntos de quedarse con el repechaje, luego de un inicio esperanzador. Con esto, se puede comprobar de que todo aquel que sea campeón del torneo Canteras de América, termina el año de forma desastrosa, pero bueno, dejen en los comentarios qué creen sobre esto. Nivel 6. Gremio de Porto Alegre contra Newell's Old Boys 2025. En las semifinales de la Copa de Oro del torneo Canteras de América 2025, el Gremio de Brasil eliminó al Newell's Old Boys de Argentina por 2-1. Sin embargo, al finalizar el partido, hubieron incidentes entre los jugadores. No obstante, hasta ahí no hay detalles. Talleres de Córdoba contra Atlético Paranaense 2024. Los juveniles de Talleres y Atlético Paranaense no pudieron terminar la definición del Canteras de América por una batalla campal en el campo de juego. Lo que parecía ser una fiesta del fútbol juvenil, terminó en una batalla campal entre argentinos y brasileños. Es que el torneo Sub-17 Canteras de América, que se disputó en el predio Centro de Entrenamiento Jorge Grifa de Newell's, no pudo cerrarle de la mejor manera, debido al encontronazo de los jugadores de Talleres con los de Atlético Paranaense. En medio de los festejos por derrotar 2-1 al Matador en el partido decisivo, un futbolista rojinegro salió corriendo hacia la mitad de la cancha y le pegó una patada y una piña a un rival, que estaba mirando para otro lado y de inmediato se desplomó en el verde césped. Un compañero suyo vio el golpe a traición y salió disparado en busca de venganza, pero se terminó llevando una trompada en el rostro que caldeó aún más el asunto. A partir de ahí, hubo corridas para atrapar al agresor y la respuesta a las patadas de varios brasileños, que les apuntaban a las cabezas de los argentinos. Luego de casi un minuto de trifulca, algunos mayores entraron a separar y todo quedó registrado por celulares y por la transmisión oficial de la Lepra. Lamentablemente se lamentaron varios heridos que tuvieron que ser asistidos. Hasta este punto, no sé por qué siempre están sucediendo incidentes entre brasileños y argentinos en finales internacionales de fútbol, pero esto demuestra que claramente la rivalidad futbolera entre estos dos puede llevar a situaciones volátiles. Inundaciones en Porto Alegre 2024. El Gremio de Brasil renunció a participar en el torneo Canteras de América del 2024, debido a las inundaciones que han afectado a la ciudad de Porto Alegre, que se encuentra ubicada en Río Grande del Sur. Ante esto, la institución rosarina lanzó un comunicado, de que el cuadro tricolor no podrá participar en el certamen, y que en su lugar, estaría el Estudiantes de La Plata de Argentina. Pero es que cállate, ¡Shush! ¡Lárgate!